¿Es lo que se busca? Hombre, se pretende establecer una especie de totalitarismo. Totalitarismo, sí. No. Totalismo. Déjame que explique ahora lo del totalitarismo y el totalitarismo. Pero evidentemente todo esto que acabáis de decir, salvo un caso que he visto de drag queen y no sé qué, que es el que sí afectaría de lleno a la ley 3 que hemos hablado antes, en relación con esta nueva ley no tendría nada que decirse, porque al fin y al cabo las competencias de la Comunidad Autónoma de Madrid no afecta ni podría meterse con un periódico por ejercer su libertad de expresión. En una cuestión que es, pues yo qué sé, los musulmanes invaden Rusia, los musulmanes, es decir, eso no tiene nada que ver ni con la sanidad, ni con ninguno de los ámbitos competenciales que la comunidad autónoma tiene que desarrollar. Que por otro lado, se está hablando de pautas dirigidas a comportamientos de los poderes públicos. No estamos hablando de que se le otorga a la comunidad autónoma un poder especial para controlar la libertad de expresión en España, ni mucho menos a la prensa. Eso está garantizado. Hombre, también habla de los medios de comunicación, bueno, de las empresas privadas, también entraría a regular. Los medios de comunicación, en la medida en que los medios de comunicación inciden en estas competencias, pero nada más en cuanto inciden en estas competencias de los poderes públicos madrileños y se acabó. Vamos, eso es el criterio. También es verdad que luego llegan las cosas a los jueces y pasa lo que pasa, ¿no? Pero lo cierto es que esto es así. Tú has leído antes perfectamente el artículo 20 de la Constitución, tanto en su apartado primero como en sus límites en el apartado 4, y yo creo que eso está clarísimo, no tiene vuelta de hoja, ¿no? Y antes lo habéis explicado aquí francamente bien, es el mismo tema, no vuelve a ser otra cosa. Decía lo del totalismo, si quieres, porque todo esto, ¿a qué obedece? Todo esto obedece a un cierto complejo ideológico, en mi opinión, por parte del Partido Popular ahora, que está entrando en esto que algunos llaman totalismo, que empieza con lo políticamente correcto. Lo políticamente correcto es algo muy antiguo, es algo que, como sabes, aparece en las universidades americanas y que trata de dulcificar el lenguaje partiendo de una idea de que el lenguaje es constructivista, es decir, que es el lenguaje que construye la realidad, y que por tanto el lenguaje hay que dulcificarlo para que no se produzca ninguna discriminación, ningún tipo de intolerancia, etcétera. Y entonces empieza a hablar de todos, todas, empieza a hablar de el afroamericano en vez del negro, se empieza a hablar de toda esa serie de palabras que van dulcificando el idioma, van haciendo, van en definitiva desideologizando, desmatizando, quitándole hierro a cualquier tipo de enfrentamiento ideológico. O hablan del no vidente en lugar del ciego. O hablan del no vidente en lugar del ciego, Miguel, efectivamente. Sí, no, hay muchos eufemismos, sí. Bueno, eso pasa. Yo creo que ahora hablan de totalismo, que es una expresión de vida, un psiquiatra americano llamado Lifton, que es un psiquiatra muy famoso en los Estados Unidos, profesor de Harvard, profesor de la Universidad de Washington, etcétera. Y por cierto que en un libro, magnífico libro, que ya me hubiera gustado escribir a mí, pero en fin, se me ha adelantado, el amigo Miguel Porta lo ha escrito, os lo aconsejo, se llama Totalismo, en donde entre los totalismos, diferencia de totalitarismo. ¿Cuál es la diferencia? El totalitarismo, al fin y al cabo, volvemos al tema de la ideología hegemónica. Es decir, Marx decía que la hegemonía es la ideología, es en definitiva la expresión de las ideas de la clase dominante para dominar a la clase explotada, ¿no? A la clase dominada. Bien, pues desde ese punto de vista, hegemónico es la ideología que impera en un ambiente concreto. Como hemos pasado de la imposición de la ideología por el totalitarismo a través de la violencia a un sistema en el que se impone a través de los medios, que se impone a través de las redes sociales, de la sociedad global, por así decirlo, ahora llamamos totalismo, que es mucho más suave y que no afecta al plano de la violencia, si quieres, y a la dirección estratégica violenta o revolucionaria que tenía más bien en el marxismo militante de la extrema izquierda. Bueno, ¿cuál es el ejemplo más típico de totalismo? En España, el buenismo del PP. El PP, que ya no tiene una ideología clara, pues ha entrado en una especie de buenismo. ¿Qué es el buenismo? Pues el buenismo es esa especie de ideología o creencia en virtud de la cual la táctica consiste en el diálogo permanente. Ahora hablan, creo que en el nuevo Congreso, hablan de la ideología del acuerdo. ¿Cómo que ideología del acuerdo? Eso es una contradicción en sus propios términos, ¿no? Que tiene por objetivo establecer la intolerancia, conceder todos los derechos sin fin que se pidan y que en definitiva que ofrece el vivir bien. Está bien, como dicen en Granada, ¿no? Pues eso, ese es el buenismo de la cuestión, ¿no? Es decir, yo creo que una de las cosas, de las pocas cosas que por cierto
no deja de tener razón la aparición de Podemos en España, es que, y además en este programa, si no lo recuerdo hace mucho tiempo, es que ellos defendían que en España se había perdido el sentido de la política profundo, que era el contraste y el antagonismo entre ideas, entre posiciones, entre identidades políticas. La democracia está para discutir entre los que piensan de manera distinta, sostienen ideologías distintas y llegan a un consenso, pero como medio, para llegar a un fin, que es la concordia y la convivencia democrática. Aquí de nuevo se vuelve a confundir todo, se vuelve a confundir fines con medios. Entonces confundimos el diálogo y el acuerdo, que es un medio, con el fin. Y esto es lo que está pasando. Entonces esta ley, que es una ley pastel, una ley que ante el complejo de las otras leyes, que no fueron iniciativa de la Cifuentes, sino de Beatriz Gimeno, la líder más radical de las lesbianas españolas, cuyos libros podéis leer, pero... ¿De qué partido es Beatriz Gimeno? Podemos. Bien. Pero vamos, recuerdo perfectamente una frase de un libro de ella sobre la historia del lesbianismo, donde dice textualmente: yo no he sentido nunca, desde niña, desde pequeña, una inclinación natural o sexual por otra mujer. Sencillamente yo paso al lesbianismo como una forma de lucha política en mi lesbianismo y feminismo radical. Esto que es la esencia de la ideología de género, que no consiste en decir, mire usted que como hay varios tipos de personas, vamos a reconocer a las distintas... No, no, no. Consiste en decir, yo voy a tener el sexo que me da la gana, que es diferente. El que yo elija. Aquí no discutimos si gen gay, que no. Aquí lo que se trata es de que yo me hago dueño de mi libertad absoluta, de mi voluntad absoluta más que de mi libertad absoluta, y por tanto elijo mi cuerpo, elijo mi sexo, etcétera. Y eso es lo que se regula en parte en la ley que decía usted, referencia a la 3/2016, perdón, que se aprobaba en julio de este mismo año, una ley donde imponía por decreto, por norma, la ideología de género que entrase en todas las esferas de la sociedad, la educación, la política, los medios de comunicación, y ojo, quien no la respetase y no comulgase con ella, una ley que define, no sé, en este caso sí como totalitaria. Exactamente, porque este es el último paso, es decir, yo he pasado de lo políticamente correcto al totalismo y ahora paso al totalitarismo, pero desde otro punto de vista, al fundamentalismo. Esto es fundamentalismo. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es muy sencilla. El fundamentalismo es convertir, entre otras cosas, a la ideología, a la religión en una ideología, o si se quiere, a la ideología misma en fuente del derecho. ¿Qué es a donde hemos llegado? Es decir, ¿cuál es la característica más esencial del fundamentalismo islamista? Pues el que la Sharía, es decir, el conjunto de la ley coránica, se convierte en fuente del derecho. De tal manera que, como sabéis, en las constituciones de casi todos los países musulmanes se recoge la Sharía como fuente del derecho. Bueno, en la ley 3 y la ley 4 de la Comunidad Autónoma de Madrid se recoge a una ideología, por primera vez que yo sepa en España, en su historia, ni siquiera en el 36, en ninguno de los dos bandos se llegó a hacer esto, a una ideología se la convierte en fuente del derecho. Y el que disienta, a la cárcel. Me dirás, hombre, es que establecen, le llaman leyes integrales. ¿Por qué llaman leyes integrales? Porque establecen las formas de lucha contra la discriminación y también la solución, la pena y la retribución, ¿no? Claro, me dirás, es que la sanción administrativa, la multa, no es una pena de carácter penal, por valga la redundancia, no es una privación de libertad. Bueno, relativamente. El artículo 510 del Código Penal establece como penas de 1 a 4 años de prisión o de 1 mes a 10 meses de multa. Por tanto, estamos en el mismo ámbito. Antes lo decía bien Miguel Durán. La distinción al final entre, en el mundo penal, en el mundo de la pena, entre la económica y la privación de libertad cada vez va siendo más débil, cada vez va siendo más debilitante. Es decir, por lo tanto, ¿qué hemos llegado? Hemos llegado, en mi opinión, a la mayor aberración posible del derecho, que es convertir a una ideología en fuente del derecho. Vamos a ver, le hemos preparado un informe que sí que me gustaría que vea de casos reales que están ocurriendo, por lo menos en la Comunidad de Madrid, a buen seguro en otras comunidades, y pronto, ojo, a nivel nacional, de 3 casos concretos